sin salvación. Sé que solo tus palabras cambian el mundo hoy. Dime qué decir. Tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes, amada audiencia de la 94.1 FM La Predicadora. Estamos en esta tarde soleada, estamos en vivo acá en los estudios de la radio para hacerte compañía en estas 2 horas de 14 a 16. Bueno, ya han pasado unos 12 minutos de las 14, pero estamos acá y gracias al Señor por la vida de mi hermano Johnny Palermo, que está en operación técnica en esta tarde, como todos los viernes. Dios bendiga su vida. Y quien te habla, Teresa Mancilla de Escubilla, del Ministerio del Incomparable. Estoy aquí con mi hermano para hacerte compañía. Gracias a Dios por todo lo que Él nos permite compartir, por todo lo que Él nos permite vivir. Y en esta tarde vamos a hacer una oración para poner este programa en las manos de nuestro Señor. Padre, oh Señor amado, gracias por tu presencia, por tu fidelidad, por tu amor, Señor, que está en nuestro corazón, que nos mueve, Señor, por el cual vivimos, andamos, Padre, y nos movemos, Señor Dios mío. Gracias por tu presencia, gracias por tu fidelidad, Señor, que nos sostiene todos los días. Grande es tu misericordia para con tu pueblo. Te agradecemos, Padre, poder estar acá nuevamente en esta tarde para hacer este programa, Señor, que tú estés bendiciendo a cada oyente, a cada corazón que está en la sintonía, a cada vida que está escuchando, que nos está acompañando desde su hogar o quizás desde su puesto de trabajo, Señor, o viajando quizás, Dios mío, en el nombre de Jesús, bendice y fortalece a cada oyente en esta tarde preciosa. Oh Rey amado, te bendecimos y oramos por todas las peticiones, por todos los pedidos de oración, por todas las necesidades de aquellos que están, Señor, escuchando, los que han mandado mensajes a la radio, Señor, durante este día. Padre de misericordia, toma dominio y control de cada necesidad. Señor, sabemos que solamente tú puedes suplir la necesidad de tu pueblo, Padre, por eso oramos a ti por salud, oramos a ti, Señor, por la economía, oramos a ti, Señor, por todas las necesidades espirituales, físicas, económicas, Rey amado. Oh Señor Dios mío, donde hay, Señor, disturbios, pleitos, contiendas, disensiones, tu mano poderosa esté obrando, oh Rey amado, y poniendo paz en los corazones, en el nombre de Jesús. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Rey de gloria, toca a tu pueblo, a tus hijos, a los que están escuchando por primera vez, quizás tú estés bendiciendo en el nombre poderoso de Jesús. Te reconocemos sobre nuestras vidas y ponemos este programa en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir a un tema musical y continuamos. Oh,
Muchas gracias. Ven a la eternidad, decía este tema de Logos, y esta es la invitación de parte de Dios para todo aquel que está escuchando en esta tarde, para aquel que está en el camino del Señor, como para aquel que no está todavía, para que pueda empezar a transitar por esta nueva vida que es en Cristo Jesús. Y tenemos un destino que es la eternidad, y no es solamente la vida eterna, sino poder contemplar el rostro de nuestro amado, el rostro de nuestro Maestro, de nuestro Señor, de aquel que se entregó a sí mismo para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. Así que gracias a Dios por esta invitación, y qué importante que es poder escuchar y acudir al llamado del Señor, acudir respondiendo a ese llamado y decirle: Señor, heme aquí, te necesito, ayúdame, te entrego todas mis debilidades, todas mis flaquezas, y ayúdame a levantarme en este día, a caminar en esta nueva vida. Gracias a Dios por este tema que acabamos de escuchar, y vamos hoy a continuar viendo la epístola de Santiago, capítulo 5, nos toca hoy. Y te puedes comunicar a las líneas telefónicas que seguramente te aparecen allí en la pantalla de Facebook, o a través de la aplicación también tenés los números del teléfono para que vos puedas comunicarte. Y también lo podés hacer a través de Hablando de Ti, el 11 61 77 90 19, que es el número que venimos usando hace varios años acá, donde nos podés dejar un mensaje y pedir oración si lo necesitas, o compartir algo que quieras compartir, ¿no? Que Dios haya hecho en tu vida. Vamos a ver hoy la carta de Santiago, capítulo 5, dijimos, y en esta tarde qué bueno, qué importante que es poder seguir disfrutando de la palabra del Señor, seguir escuchando palabra de Dios, que es este es el motivo por el cual esta radio está en funcionamiento, poder transmitir el mensaje de salvación a todos los oyentes y decir que hay un cambio, que hay una salida, que hay una respuesta para la necesidad del ser humano, y esta no es cualquiera, no es una entre tantas, sino que es la única salida, es la única respuesta, es el único remedio que puede sanar la herida del corazón, puede restaurar los hogares, las familias, puede romper cadenas, libertar de cautividad, de ataduras, de ligaduras, de ocultismo, hechicerías, curanderismo. Él puede prosperar nuestro camino, Él puede bendecir nuestra economía, Él puede, ¿sí?, incluso revertir toda situación. Solamente hay uno que lo puede hacer, y se llama Jesucristo, nuestro Señor, quien se dio a sí mismo en la cruz del Calvario para que, como dije al principio y como dice la palabra de Dios, tengamos vida y vida en abundancia. Vida y vida en abundancia. Y muchas veces pensamos en la abundancia, bueno, un buen fajo de dinero, una abultada cuenta bancaria, pero la abundancia que viene de Dios es paz, es gozo, es alegría, es salud, entre tantas cosas. Y también prosperidad económica, ¿por qué no? Sí, porque Él es el que prospera. Sí, gloria al Señor. Y qué lindo, porque las matemáticas de Él sí resultan, las nuestras no. Las nuestras no. Así que qué bueno que es poder confiar en este Dios vivo, que está en control de todas las cosas en esta tarde, y que no ha cambiado, y que nunca falla, y que nunca nos deja. Y vamos a ver hoy en este capítulo 5, continuando con la carta de Santiago, que estamos viendo todos los días viernes, y vamos a ver acá, en primer lugar, la denuncia contra los ricos, ¿no? Y esto es algo que ya desde el Antiguo Testamento Dios ha establecido en su palabra contra aquellos que oprimen al pobre. Usted sabe que Dios estableció leyes para guardar a los pobres, ¿sí? ¿Para qué? Para que los pobres tengan la posibilidad de prosperar justamente en sus caminos, ¿sí? Para que el hombre pueda ir creciendo progresivamente en la vida, ¿sí? Gloria al Señor, y alcanzando y logrando metas con la bendición del Señor, porque dice que ella es la que permanece para siempre. Pero qué bueno que nosotros en esta tarde podamos ver que también hay personas que son muy adineradas, que tienen esa gracia, esa bendición también. Todo proviene de Dios, todo,
¿sí? Pero a cada uno, tanto al rico como al pobre, Dios un día le va a pedir cuenta. ¿Qué hicimos, no? Y algunos dicen, bueno, yo nací pobre, voy a morir pobre, pero Dios quiere que nosotros prosperemos nuestro camino. El Señor quiere que nosotros vayamos creciendo y así como prospera nuestra alma, prospere también nuestra economía. Por eso, este capítulo 5 concluye la tercera y última división principal de esta epístola, que nos habla acerca de la advertencia a los ricos opresores y valor de la inminente venida de Cristo. De eso trata este capítulo 5. En los primeros 6 versículos de este capítulo vamos a ver que las riquezas constituyen una preocupación. Entre los versículos 7 y 12 tenemos el tema de la venida de Cristo como un consuelo, y desde el versículo 13 hasta el final del capítulo veremos que la oración del justo es poderosa. ¿Y cuántos hemos experimentado esa oración poderosa en nuestras vidas? Si no lo hiciste, te invito en esta tarde que puedas experimentarlo, pero vamos a verlo todo a la luz de la palabra de Dios, ¿sí? Vamos a ver en primer lugar que las riquezas constituyen una preocupación, ¿sí? Una preocupación. En todos los sectores de la sociedad podemos que el hombre vive afanado y vive incluso turbado a causa de las riquezas o el anhelo de poder prosperar en su vida en cuanto a la economía. Pero vamos a ver también que en los primeros 6 versículos podría dejar la impresión de que Santiago estaba enseñando una doctrina política de acoso a los ricos y de reparto de la riqueza. Como tantas veces hemos escuchado acerca, ¿no? En esta nación más que nada acerca de poder repartir a los pobres, pero bueno, vamos a ver qué dice la Biblia, ¿no? Y al contrario, una lectura cuidadosa de estos versículos revela que Santiago no estaba enseñando esas cosas, tales cosas. Él estaba instruyendo a los creyentes en cuanto a su actitud y acciones en un mundo lleno de injusticias, en el cual la libertad era solo un sueño. Un mundo romano de los tiempos de Santiago no era como el mundo contemporáneo en el cual nosotros vivimos. No era como en nuestros tiempos, en nuestra época, en el hoy de nuestras vidas. Los estilos de vida eran completamente diferentes, porque en aquella época no existía una clase media, no había o ricos o había pobres. Ahora, bueno, algunos dicen, bueno, la clase media desapareció incluso en esta nación, que era una clase muy importante, y pareciera, ¿no?, que esta carta o este capítulo habla justamente en ese sentido, ¿no? Y vemos que estaban los muy ricos, que eran inmensamente ricos, y los extremadamente pobres. La mayoría de los cristianos de aquellos días procedían de las clases muy pobres y de los esclavos. Por supuesto, no había enormes edificios para el uso de las iglesias ni organizaciones cristianas con grandes recursos, no había, como en estos tiempos vemos verdaderamente cada organización cristiana, ¿sí? Tremenda, ¿no? Con sus edificios imponentes, y no estamos en contra de eso, no, hermanos. No estamos en contra de eso, porque también en muchos aspectos y en muchas situaciones o circunstancias he escuchado las iglesias grandes, las iglesias chicas. Hay una diferencia, sí, pero delante de Dios eso no tiene un valor. Eso no es lo valorable, no es lo fundamental en la vida cristiana. Acá no se trata ni del edificio, ni del amoblamiento de una congregación, ni de si tenemos tal o cual cosa, ¿no? No se trata de eso. Pero al aproximarnos a este pasaje de la Biblia, vamos a entender que Santiago no estaba condenando las riquezas, porque las riquezas en sí mismas no son inmorales. Tampoco son morales, son simplemente amorales, no tienen nada que ver con lo moral. En realidad la Biblia no condena al dinero, en ninguna parte lo condena, aunque hay un pasaje que dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero en sí mismo, sino el amar al dinero. Eso es la raíz de todos los males, ¿sí?
Muchísimas personas tienen el punto de vista de que hay algo impuro en el dinero, pero en la Biblia no hay expresiones despectivas sobre el dinero. Lo que las Sagradas Escrituras dicen en la primera carta, por ejemplo en la carta a Timoteo en el capítulo 6, en el verso 10, dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero. El problema no se encuentra en el dinero mismo, sino en los corazones de hombres y mujeres. Y ahí, ¿qué hay? Codicia, avaricia, mezquindad, egoísmo, ¿sí? Todas esas cosas tienen que ver con el uso, con el manejo, con el trato, con el lugar que le damos al dinero. O sea que Santiago no estaba condenando a las personas simplemente porque eran ricas, sino por su equivocada relación hacia sus riquezas. Qué tremendo, hermanos. Cuántas cosas uno ve en la vida cotidiana, cuántas situaciones ve de personas, ¿no?, que apegadas al dinero, ¿sí? ¿Cuántos dichos podemos compartir, ¿no? El que no come huevos para no tirar la cáscara, por ejemplo. Hay personas que se privan de las necesidades básicas de la vida para amontonar, para acumular. O están aquellos que hacen recorte del salario o el jornal del obrero para llenar su propio bolsillo, ¿sí? Y eso es avaricia, ¿sí? Por eso él estaba preocupado por la forma en que habían ellas conseguido su dinero. Por eso se preocupaba en este pasaje y por lo que estaban haciendo con él después de conseguirlo. Gloria al Señor. ¿Saben qué esfuerzo cada padre de familia, cada madre de familia en este tiempo que sale de su hogar a trabajar, a llevar el pan a su mesa, a poder cubrir las necesidades básicas de su familia, e incluso de madrugada, y se acuestan muy tarde también? ¿Por qué? Porque quieren lo mejor para su familia. Y eso es bueno y es agradable de parte de Dios. Y quiero decirte que Dios premia el esfuerzo. Él bendice, Él multiplica, Él hace crecer la economía. Ahora el problema es cuando pasa como en el libro de Ageo. Dice que sembraban mucho y recogían poco. ¿Qué pasa allí, no? Por eso el Señor Jesús tuvo mucho que decir sobre el dinero y en cuanto a las riquezas. Presentó 3 parábolas que nos ayudarán a comprender lo que Santiago estaba diciendo. Por ejemplo, en Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31, tenemos una historia acerca de Lázaro, un hombre pobre y mendigo, y un hombre rico. La parábola tenía que ver con la forma en que el rico gastaba su dinero, porque él realmente se daba la gran vida, ¿sí? Y es interesante que este hombre pobre estaba echado a la puerta de su casa, y ahora la pregunta, ¿quién lo colocó allí? No lo sabemos. ¿Quién lo puso a Lázaro allí, el mendigo, tan conocido, ¿no?, en la palabra del Señor? Pero de alguna manera el hombre rico era responsable de él. Y así el rico permitía que el mendigo se alimentara de las migajas que caían de su mesa. O sea que no es que él no sabía, no es que él no tenía conocimiento de que a la puerta de su casa había una necesidad, un hombre necesitado que tenía que mendigar para poder alimentarse, para poder sustentarse, para poder mantenerse. Pero qué cosa tremenda, hermanos, porque el rico se daba la gran vida y este hombre comía de las migajas que caían de su mesa. La historia contó que los perros lamían las heridas del mendigo, mientras que el rico hacía espléndidos banquetes todos los días. Gloria a Dios. Ahora, ¿era malo que él, teniendo la posibilidad, hiciera banquete todos los días? Creo que no. Lo malo era que no invitaba, por ejemplo, a este hombre a su mesa, no le dio la posibilidad quizás de salir adelante. Y fue la forma en que el hombre se hizo rico, lo que en cierta manera le convirtió en responsable de la condición del mendigo. ¿Por qué? Porque es como dije con ese dicho famoso, no come huevo para no tirar la cáscara. Era un avaro, era un mezquino, ¿sí? Se guardaba y recortaba de las ganancias, o recortaba o era mezquino para con su prójimo, ¿no? Qué tremendo que es esto. Por eso
Alguien preguntará ¿por qué pensamos esto? Bueno, ¿a dónde fueron estos dos hombres después de la muerte? Lázaro fue al seno de Abraham, dice la palabra de Dios, y el rico fue al infierno, literalmente, ¿no? Y esta conclusión nos muestra cómo juzgó Dios las vidas de estos dos hombres, ¿sí? Gloria al Señor. Y en el Antiguo Testamento hay uno de los libros proféticos que me encanta, ya lo he dicho varias veces, es el libro de Amós, donde el Señor verdaderamente, ¿no?, amonesta a su pueblo, amonesta a los ricos, amonesta, no porque fueran ricos justamente, sino por el uso que daban de las riquezas. Y hay varios otros pasajes en los libros proféticos donde el Señor señala, ¿no?, que eran indiferentes ante la necesidad de su prójimo. Lázaro fue al seno de Abraham, dice la Escritura, y el hombre rico fue al infierno. Esta conclusión nos muestra que Dios juzgó las vidas de ambos. En Lucas capítulo 12, el Señor Jesús presentó una segunda parábola sobre un hombre rico, y este era aquel que construyó graneros más grandes, o al menos tenía planes para construirlos. Sin embargo, nunca llegó a construirlos porque murió. Eso es lo que dice la parábola. Él dijo, bueno, derribaré estos graneros y los haré más grandes, más amplios. ¿Y para qué quería graneros más grandes? Para seguir acumulando y acumulando. Y tremendo, ¿no? Pero la palabra de Dios dice que vinieron a pedir su alma. Gloria al Señor. Y dice que este hombre murió. El Señor Jesucristo nunca condenó a aquel hombre por ser rico, no. Cuando declaró su posición simplemente lo relató como un hecho. Según todas las apariencias externas, este era una buena persona y un ciudadano honesto, ¿sí? Aparentemente, ¿sí? Pero este hombre acumulaba su dinero, quería pasarlo bien en su avanzada edad y no pensó en la eternidad, pensó solamente para acá, para lo terrenal. Así hay muchas personas que viven pensando solamente en lo terrenal, por eso Colosenses nos dice, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, gloria al Señor. El Señor Jesús lo calificó como un insensato, y en realidad era más que codicioso, era egoísta. ¿Vieron? Por eso es lo que juzga Dios en nuestro corazón, el egoísmo, la mezquindad, la avaricia, que pudiendo, teniendo la oportunidad, la posibilidad de poder ayudar a otros sin esperar recibir nada, ¿no? Porque están aquellos que te ayudan, pero esperan luego recibir el doble o el triple, o lo hacen solamente para que cuando ellos necesiten vos le puedas ayudar. Pero qué bueno que es hacerlo con el corazón limpio, con la mano abierta, ¿no? Y el Señor Jesús, vemos que a este hombre lo llama insensato. Estaba atesorando el dinero para sí mismo y esa actitud era una forma de idolatría. Él pensaba en él mismo. Así es el egoísta. El egoísta no comparte, no reparte, no le importa nada del otro. Aunque yo he visto personas egoístas, tan egoístas que le mezquinan a sus propios hijos, a su esposa, a su hogar, y aguardan y guardan. En una ocasión hemos conocido y muy de cerca, ¿no?, a una persona que todos los días tenía a la familia a té y a pan, siendo que él estaba ganando, y todos los días guardaba en un cajoncito y contaba el dinero para ver si a alguien le había tocado algo, ¿sí? Y era mezquino para con su familia. Comían de lo más bajo, directamente no se estaban alimentando bien. La familia teniendo la plata guardada en el cajoncito de la mesita de luz. ¿Y qué pasó con este hombre? Una familia cristiana estoy hablando. Y esto es un testimonio tremendo. Este hombre, ¿qué le pasó? Se enfermó, le agarró una sarna, hermanos, desde la cabeza hasta la punta de los pies. Lo curioso que de un día al otro le apareció esto y todo ese dinero voló en medicamentos, en el tratamiento que se tuvo que hacer. Entonces él mismo lo contó como testimonio.
Luego contó como testimonio y Dios trató con él. Qué lindo que es esto, ¿no? Poder reconocer que él guardaba ahí, acumulaba por temor a que le falte, pero también estaba siendo mezquino para con los de su propia casa. Cuando la Biblia dice que el que no provee para los de su propia casa viene a ser como un incrédulo. Tremendo, ¿no? Y en la palabra de Dios se nos dice que la codicia es idolatría, es decir, que consiste en adorar a las cosas materiales, pero el egoísmo surge cuando usted se adora a sí mismo, y esa hoy es una actitud muy generalizada, en realidad incluso considerada por algunos consciente o inconscientemente como una virtud cristiana. Qué tremendo que es esto. Hermanos, hay personas que realmente piensan en sí mismos teniendo la posibilidad de bendecir. Qué lindo. La palabra de Dios nos dice es mejor dar que recibir, siempre es mejor dar que recibir. Gloria al Señor. Y yo te aseguro que el Señor te bendice, que el Señor te suple. El Señor no sé cómo lo hace, pero Él te suple todas tus necesidades. Cuando dejas de ser mezquino, cuando dejas de pronto tener codicia, tener egoísmo en tu corazón y sos abierto para la necesidad del otro, el Señor es el que te suple. Por eso qué bueno que se nos dice que tenemos que tener un gran respeto por nosotros mismos y una gran confianza en nosotros, pero el Señor Jesús dijo, separados de mí nada podéis hacer. Eso lo podemos leer en Juan 15:5, ¿no? Hubo una tercera parábola que el Señor presentó sobre las riquezas y fue la parábola del mayordomo injusto, por medio de la cual enseñó acerca del uso sabio del dinero por parte de los cristianos. Dios considera al hombre responsable no solo de la forma en que consigue su dinero, sino también de la manera en que lo gasta. ¿Vieron aquellos que dicen, y bueno, para eso te esforzás, y usan otras palabras, ¿no? Y algunas palabrotas también para tener, así que vos sos dueño de hacer lo que quieras con tu plata. Gloria al Señor. Pero he aquí que Dios, hermanos, considera a cada persona responsable no solo de la forma en que consigue su dinero, sino también de la manera en que lo gasta. Gloria al Señor. Hay otra cuestión que debemos considerar antes de examinar el texto. ¿Eran los ricos que Santiago estaba condenando en su epístola cristianos o no cristianos? ¿Eran ricos piadosos o ricos impíos? Hay alguna controversia y diferencias de opinión entre algunos expositores bíblicos ante esta pregunta, pero creemos que eran ricos no creyentes, y en este asunto seguimos la opinión de uno de los reformadores, ¿no?, que creía que estos 6 versículos primeros no constituían tanto una amonestación o un consejo, sino más bien una denuncia en la cual el apóstol no les orientaba a sus lectores tanto sobre cómo actuar, sino que estaba prediciendo lo que sucedería a aquellos individuos denunciados para que los creyentes recibieran un estímulo para ser más pacientes bajo la opresión de aquellos. O sea, una cosa o la otra, Dios nos habla a nosotros, y con respecto al egoísmo trata tanto con ricos como con pobres, porque hay pobres que son muy egoístas, que son muy mezquinos, codiciosos y avaros, y esa es el estancamiento de su economía también. Y hay otros ricos que también lo son de esa manera, que han hecho sus ganancias, como estamos viendo en estos ejemplos de la Biblia, ¿sí? Hermanos queridos, por eso Dios trata tanto con el rico como con el pobre, sea cristiano o no lo sea, ¿sí? Sea o no lo sea. Dios trató con Nabucodonosor porque Dios le había amonestado sobre la opresión y sobre la necesidad de los pobres de su imperio, y le dio un lapso de tiempo para que este hombre actuara, ¿no?, en lo que el Señor estaba reclamando, pero él no hizo caso. Y justo al año vino la sentencia de parte de Dios. ¿Por qué? Porque este que no era del pueblo del Señor no obró en consecuencia a la demanda de Dios. Tremendo, porque quiero decirte que hay uno que es soberano, hay uno que está en control, hay uno que es el dueño del universo, el amo de todo lo que existe, y ese es nuestro Dios. Por eso en esta tarde, qué bueno que es compartir la palabra de Dios, que nos habla, que nos enseña, que nos edifica,
y que nos anima, ¿no?, a seguir creciendo en todas las áreas de nuestra vida, también en la economía. Y vamos a leer estos primeros 6 versículos que dice así: vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas que están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo y él no os hace resistencia. ¿Podemos decir esta palabra es una palabra actual para los tiempos que vivimos? Claro que sí, porque la palabra de Dios permanece para siempre. En esos tiempos del Imperio Romano existían esta clase de ricos opresores, como en este año 2026 lo siguen existiendo, ¿sí? Siempre han existido y siempre, hasta que venga el Señor a establecer su reino de justicia, va a seguir existiendo esto. El hombre busca enseñorearse del hombre. Realmente es triste y es lamentable, y esa denuncia la tenemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 17, capítulo 18, donde nos habla la condenación, ¿no?, de Babilonia. Es justamente el sistema del que hablamos la semana anterior, del cual nosotros vamos en contra de ese sistema. Por eso la palabra de Dios nos va a enseñar en esta tarde acerca de este tema tan importante. Vamos a ir a un tema musical más. Gloria a Dios, y continuamos con la palabra de Dios.
Continuamos acá en Hablando de Ti. Qué hermoso tema de Neuma Nation. Nación espiritual significa. Gracias a Dios por este tema que nos dice mira al cielo, ¿sí? Gloria a Dios, la promesa que Dios le dio a Abraham, y podemos decir que Dios cumplió, claro que sí, nosotros somos parte de esa promesa que Dios le dio a Abraham. ¿Por qué? Porque dice que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra, y la salvación llegó a nuestras vidas también. Ni siquiera tenía entendimiento de lo que le estaba diciendo Dios a este hombre, pero bueno, Dios cumple sus promesas. Y así nos pasa a nosotros muchas veces también, cuando no entendemos los planes, el propósito de Dios en nuestras vidas, y realmente cuando Dios nos dice hace esto, hace lo otro, hermanos, y empezamos a cuestionar, y empezamos a debatir, y empezamos a pensar, y decimos si hago esto, si hago lo aquello, lo otro, y empezamos a poner excusas o a justificarnos delante de Dios cuando Él nos está dando una orden, ¿sí? Porque cuando Dios nos mueve es para bendición. Así que gracias a Dios por este tema también que acabamos de escuchar, y por la vida de cada uno de los que están acompañando, bendiciendo, mandando mensaje, por este varón Marcelo García, que pide oración por él, para hacer por liberación. Así que vamos a estar orando por tu vida. Luego también, Marcelo, que el Señor te fortalezca para poder vencer, ¿sí?, toda adversidad por la cual estás atravesando en este tiempo. También la hermana Henry Talavera dice: bendiciones, amada pastora, precioso programa. Gracias, Henry, gracias por estar en la sintonía, y así por cada uno de los que están conectados a través del Facebook, a través de la aplicación o a través de la frecuencia de la 94.1 FM, La Predicadora. También gracias por mi amado esposo, que me dice que tenga un buen programa, me dice, buen programa, y me dice amor, así que gracias, amor, también. Gloria al Señor, qué lindo, qué maravilloso que es poder disfrutar en el Señor toda nuestra existencia. Y continuamos acá viendo lo que Santiago está advirtiendo en estos versículos, ¿no?, que estamos desarrollando, ¿no? Y vemos, hermanos queridos, que la palabra del Señor nos habla también acerca de David, ¿no? Antes de entrar aquí, el rey David se sintió inquieto por la prosperidad de los malvados también en un tiempo, y esto era algo que le preocupaba constantemente. Lo podemos ver en el Salmo 37, versículo 35 y 36, donde él dice: he visto al impío violento extenderse como frondoso árbol en su propio suelo. Luego pasó y he aquí ya no estaba, lo busqué pero no le halló. Al principio de este mismo Salmo 37, David dio el mismo consejo que Santiago, diciendo en el versículo 7, confiad callado en el Señor y esperale con paciencia. No te irrites a causa del que prospera en su camino, por el hombre que lleva a cabo sus intrigas, ¿no? O por el hombre inicuo, según otra versión. Y esta fue una gran declaración en la que él estaba hablando del rico impío. David se sintió molesto por esta situación hasta que acudió al templo y vio que con el tiempo Dios se ocuparía de esa gente. Así muchas veces nosotros no vemos, cuando vemos injusticias, queremos actuar nosotros y nos ponemos mal quizás, pero qué bueno que es saber que Dios está en control de todo. Y tanto al rico como al pobre, al blanco como al negro, porque no hay distinción de raza ni de clase social, en Cristo toda la humanidad solamente puede hallar salvación, perdón de pecado, restauración, prosperidad, todos los beneficios de la salvación solamente en Cristo. Esta gracia, ¿sí?, esta bondad de Dios manifestada en la persona de su amado Hijo, nuestro Señor y Salvador. Gloria al nombre del Señor. Por eso, hermanos, qué bueno que es poder saber que Dios está con nosotros. Qué bueno que es poder saber que tenemos a quién acudir, a quién llamar, a dónde golpear. Gloria al Señor. Y verdaderamente Él nos va a abrir, Él nos va a responder, Él nos va a escuchar, Él no nos va a dejar a la deriva. Nunca Dios nos va a dejar a la deriva, ¿sí?, si acudimos a Él. Por eso, hermanos, qué bueno que Dios nos está hablando en esta tarde. Y en este primer versículo dice la palabra de Dios: vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán.
Y estaba hablando Santiago de los ricos impíos de su tiempo o de algún día futuro. Estaba más bien pronunciando una advertencia a los ricos de su tiempo, lo cual tendría una aplicación para cualquier época y seguramente para nuestro tiempo también. Porque es palabra de Dios. Nosotros decimos Santiago, pero él escribió siendo inspirado por el Espíritu Santo, o sea que esta es palabra de Dios, y dice la Escritura misma que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Así que esta palabra es para los ricos de nuestro tiempo también, gloria al Señor. Y podemos ver, hermanos, que Santiago escribió esta epístola en algún momento entre los años 45 y 50 de nuestra era, o sea, después de Cristo. Muchos otros expositores la sitúan en el año 60, indiferentemente de la fecha. La destrucción de Jerusalén tuvo lugar en el año 70. Porque el general romano Tito avanzó hacia Jerusalén y la destruyó como nunca antes había sido destruida. La arrasó. Él odiaba a los cristianos y a los judíos y ambos grupos se encontraban en la ciudad. Cuando terminó su invasión, no quedaron sobrevivientes judíos ricos. Ellos resultaron muertos o llevados como esclavos y todas sus riquezas fueron destruidas, perdidas o confiscadas. Así que Santiago pudo escribir estas afirmaciones severas a la vista de lo que se avecinaba, porque el Señor había predicho estos acontecimientos antes de ascender al cielo. Él les dijo entonces a sus discípulos: pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado, como podemos leer en Lucas 21:20. Y sus palabras se cumplieron en el año 70 de nuestra era. ¿Sí? O sea que lo que Santiago estaba escribiendo acá se cumplió una década después, podríamos decir. ¿Sí? Entre una década y media. Lo importante es que la palabra de Dios se cumplió, no es tanto el tiempo que pasó, sino que la palabra de Dios se cumple. Así que Dios había advertido acerca de esta situación y en el verso 2 dice: vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas comidas de polilla. A la luz del retorno de Cristo se les advirtió de que todas las riquezas del mundo quedarían reducidas a la nada. Gloria a Dios. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Sí? Por eso, hermanos, es bueno hacer la voluntad de Dios. Es bueno estar en Cristo. Es bueno, hermanos, estar en este camino, porque lo que nosotros estamos haciendo o estamos viviendo, a pesar de nuestras luchas, adversidades, dificultades, permanece para siempre. Es una victoria eterna en Cristo, poder pasar las tribulaciones, las angustias, todo lo que tengamos que pasar, en los momentos de estrechez también, como le tocó al apóstol Pablo, que él dijo: sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. En todo y por todo estoy preparado, ¿no? Y de la misma manera Dios actúa en nosotros, nos enseña a depender de Él siempre. Y podemos dar gloria a Dios porque nunca nos desampara el Señor. Por eso podemos ver que estas palabras evidentemente no impresionarían a una persona rica e impía de aquellos días más de lo que lo harían hoy. Sin embargo, el rico supo que para él el futuro era incierto, tal como muchos son conscientes de ello en la actualidad, ¿sí? No tienen esa certeza que nosotros tenemos. Pero vamos a ir a la tanda publicitaria y luego volvemos y continuamos desarrollando este versículo 2. No 94.1 La Predicadora FM. Teléfono de contacto 11 6039 3375. Línea fija 6071 3845. La radio que te guía al cielo. Inicio de espacio publicitario. El mejor plan para el sábado por la noche. Te invitamos a una trasnoche especial donde compartiremos buena música y la inquebrantable palabra de Dios.
Todos los sábados a partir de las 23 horas. Metal de Vida. Por la 94.1 FM La Predicadora, con la conducción del pastor Omar Escubilla. ¡Dale! ¡Pasá la voz! Hay una generación que no vino a pasar desapercibida, vino a dejar huellas. Revolución Juvenil, marcando huellas. Un espacio donde la fe cobra vida, donde la palabra transforma y la música enciende el alma. No temeré a lo que puedan hacer, no temeré. Revolución Juvenil, marcando huellas, con la conducción de la hermana Adriana y el evangelista Ariel Tula, todos los lunes de 21 a 0 y los miércoles de 11 a 13 horas. No es solo un programa, es un movimiento. Búscanos en las redes como Revolución Juvenil marcando huellas y escúchanos en vivo los lunes a las 21 y los miércoles a las 11 en La Predicadora FM 94.1. Revolución Juvenil, marcando huellas que trascienden. Paz y bendecida vida para todos. Pastor Ángel Ramón Ferreira, de Buenos Aires, Argentina, a través del Ministerio de Trabajo Somos de Yeshua El Salvador. Te invitamos a escuchar nuestro programa radial todos los lunes de 9 a 11 de la mañana. También te invitamos a nuestra congregación general todos los domingos de 10 a 12 de la mañana en Altos de la Ferrere, calle Boicín 2193, a 2 cuadras de Soldado Sosa al 5200. Para mayor información, comunícate con nosotros al 11 31 56 60 76. Y como siempre os digo, ¿están preparados para más? Te invitamos a escuchar todos los viernes de 16 a 17 horas el programa El Sembrador. No desanimes en el sembrar. Con la conducción de Alejandra Jaime, presentando sus canciones que Dios le dio y compartiendo palabra de Dios. Y la semilla plantada será. No te lo pierdas. Todos los viernes de 16 a 17 horas, escucha El Sembrador, un programa que será de bendición para tu vida. Haz buenas obras y así verás, tú verás la gran victoria que Él te dará. Porque sabemos lo que te gusta. Tenemos los mejores menús para vos. Pizzas redondas o por medio metro, empanadas de carne cortadas a cuchillo, salchipapas, milanesas, sándwich completos, pastas. Nosotros somos Alma Brutian, comidas caseras. Atendemos de lunes a sábados de 10:30 a 15 horas, de 18:30 a 23:30 horas. Y los domingos también, de 18:30 a 0 horas. Estamos en Maciel, 1559, entre Casares y Azurduy. Para pedidos, 11 6601 8589. Y no cocines más, probá nuestras comidas. Alma Brutian, lo más rico para vos. Fin de espacio publicitario. Desde La Matanza, provincia de Buenos Aires, transmite La Predicadora 94.1 MHz. 20 años en el aire. Hacé conocer tu marca, producto o negocio. Publicita en 94.1. 94.1. La Predicadora FM. Teléfono de contacto. 11 6039 3375. Línea fija 6071 3845.
Continuamos en la segunda hora de Hablando de Ti. Gracias a Dios por la vida de todos y cada uno de ustedes que están acompañando. Como la hermana Vanessa, el hermano Cristian, que están en sintonía, dice: paz, hermana Teresa, bendiciones, estamos con mi esposo trabajando en el puesto y estamos atentos a la enseñanza y una bendición como siempre. Le agradezco por las oraciones y seguimos acudiendo siempre a Dios para que nos guarde siempre a mi esposo, mi vida, la de nuestra hija Victoria y mi cuñada Karina y sus hijos. Bendiciones, nos dice la hermana Vanessa. Gracias, hermana Vanessa. Me alegro de que estén allí, siempre esforzados y valientes con su puesto y haciendo cosas ricas, ¿no? Cosas ricas, a veces parrilla, a veces empanada, todas esas cosas publica nuestra hermana allí en su estado de WhatsApp. Que el Señor le bendiga y le prospere grandemente a ella y a su familia. Y seguimos, sí, orando por estas peticiones, por todas las peticiones, hermana, que mandá siempre, estamos orando. Así que seguimos confiando en el Señor y que Él va a cumplir su propósito en cada vida, ¿sí? Gloria al Señor. Y volviendo a lo que estamos acá desarrollando, el versículo 2 dice: vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas comidas de polilla. Y tremenda, ¿no? Esta denuncia, esta declaración que hace acá Santiago, inspirado por el Espíritu Santo. Y habíamos mencionado que a la luz del retorno de Cristo se les advirtió de que todas las riquezas del mundo iban a quedar reducidas a la nada. Todo pierde su valor, todo pierde sentido en nuestras vidas cuando nosotros de pronto a lo mejor estamos afanados, estamos turbados, estamos preocupados. Pero ¿cómo cambia todo cuando vamos a la comunión, a la oración íntima con el Señor? Y nuestra mente sale renovada, nuestra manera de ver las cosas ya cambia, nuestros pensamientos cambian, el Señor nos da la salida, la respuesta en la oración, y todo es como que pierde sentido, esa preocupación, ese desgaste emocional que muchas veces tenemos también. ¿Y todo por qué? Porque nos acercamos al Señor, nos unimos íntimamente en oración con Él. Y de la misma manera, ¿cuánto mayor será cuando venga el Señor, hermanos? Cuando venga el Señor, ¿de qué le va a valer la riqueza al hombre, al ser humano, a las naciones con sus potencias? ¿De qué le va a servir? Nada puede contra el Cristo de la gloria, el amo del universo, el creador de todas las cosas, ¿sí? Por eso, con respecto a esto, él estaba hablando, Santiago, en esta epístola. Pero a la gente pudiente, a la gente, no, entre comillas, poderosa, porque no hay nadie más poderoso que el Todopoderoso, para ellos era como, bueno, como nos tildan, ¿no? Estos locos, Santiago está loco, o como cuando se sale a evangelizar o escuchan a algún hermano o una hermana predicando en una plaza: mira, estos locos. Pero asimismo también hay personas que escuchan el mensaje de salvación. Por eso qué bueno que es poder nosotros seguir predicando el Evangelio, y qué bueno que es poder prestar atención a la palabra de Dios, porque siempre existe el peligro de una situación de pánico, de un accidente, de una sequía o de una depresión económica. Por eso todas las potencias, miren lo que pasó allí con el tema de las Torres Gemelas, ¿no? Tremendo, ¿sí? Cómo fue afectado todo. Hermanos, lo que pasó con esta pandemia, creada, inventada o lo que sea, como, bueno, que existía, que no existía. Yo lo único que sé es que mucha gente murió en la pandemia, ¿no? Y verdaderamente todo el mundo fue conmocionado. Quizás fue una estrategia del anticristo, usando y planificando lo que él va a ejecutar cuando tome dominio, ¿no? De este mundo, porque cuando la iglesia sea tomada, él va a tomar dominio y Dios le va a permitir, ¿no? Porque nada sucede sin el permiso de Dios para tratar con la humanidad que le da la espalda a Dios. Por eso todas estas cosas, hermanos, sabemos que sin Cristo vamos a la deriva, sin Cristo estamos perdidos, estamos extraviados. Por más que querramos decir, bueno, yo estoy bien, estoy caminando bien, estoy seguro de lo que estoy haciendo, pero separados del Señor nada podemos hacer verdaderamente. Por eso, este siempre ha sido el curso de los acontecimientos desde que las personas comenzaron a acuñar moneda, siempre.
¿sí? Siempre vendrán años buenos y también años malos, todos nosotros lo sabemos, ¿no? Que también ha habido en varios países periodos de depresión económica, cuando millonarios se han arruinado y convertido en personas pobres de la noche a la mañana. Eso es tremendo. Que un pobre se haga rico de la noche a la mañana es tremendo, pero más tremendo es que un rico se haga pobre o pierda todo de la noche a la mañana, ¿sí? Gloria al nombre del Señor. Porque bueno, tiene que aprender a vivir en la escasez, y eso es lo que le cuesta al hombre, ¿no? Muchos no han podido resistirlo y se han suicidado. ¿Cuántas veces escuchamos de tal empresario, su empresa quebró y se suicidó? ¿Cuántas cosas como esta escuchamos a diario, no? También las acciones y los bonos del Estado guardados en cajas de seguridad no alcanzaron ni el valor del papel en que estaban impresos. ¿Cuántas veces, no? Tremendo, ¿se acuerdan en el tiempo del corralito, en el tiempo de los que tenían acciones en el hogar obrero y todas esas grandes cooperativas que las personas ahorraban de esa manera y presentaron quiebra y ya está, ya se perdió los ahorros de tantos años quizás, y estaban esperanzados en esto. Por eso esto es lo que está exclamando acá Santiago. Así como en el capítulo anterior hemos visto que la vida es como una niebla, es como una flor, es como una hierba, que nuestro tiempo es limitado acá en la tierra, que nosotros debemos aprovechar y prepararnos para la eternidad, que todo lo que hagamos acá en este tiempo, estando en este cuerpo, hermanos, va a repercutir en la eternidad. Gloria al Señor. Por eso el uso que le demos al dinero también es de importancia para nosotros. En este caso estaba hablando de esta manera. Y también en el versículo 3 dice así: vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. ¿Sí? Gloria al Señor. Y en otra versión dice: habéis acumulado tesoros para los días finales. Fue como si Santiago les hubiera dicho: ¿saben que el oro de ustedes y la plata de ustedes están enmohecidos? Y es así porque ustedes van a decaer. Y este fue el juicio que caería sobre los ricos impíos, como los hombres de dos de las parábolas que Cristo pronunció. La muerte los sorprendió a ambos, y la muerte separa con toda seguridad a una persona rica de su dinero. Este famoso dicho: no nos vamos a llevar a nada. Algunos le ponen dinero, le ponen las mejores ropas en el ataúd cuando una persona fallece, incluso le ponen joyas. Bueno, ahora no sé si lo hacen tanto, porque también es tanta la maldad del hombre que incluso esos ataúdes fueron abiertos para sacar los tesoros. Ni siquiera el bronce que se ponen en los cementerios se pueden guardar, porque hasta eso se roban, hermanos. Tremendo es esto, tremendo. Así que oro, cosas de lujo, no sé si llevarán ya en los ataúdes, pero antes se acostumbraba a hacer eso, si tenían un anillo de oro, una joya, pero con el pasar del tiempo todo eso se fue perdiendo, porque se abren, ¿no? Incluso si usted ha tenido la oportunidad digo yo, ¿no? Pero siempre va a acontecer esto. Ha participado en algún entierro últimamente, habrá visto que es muy poca la cantidad de profundidad que tiene, ¿no? Para poner el ataúd. Tremendo es esto. Bueno, y vemos, hermanos, volviendo a lo que estamos compartiendo acá, que la muerte separa a una persona de su dinero. Se cuenta que cuando murió un miembro de una familia muy adinerada, internacionalmente conocida, su familia estaba esperando en una sala de al lado, ¿no? Uno de los familiares más francos se dirigió al abogado y le preguntó: ¿cuánto dejó? No aguantó, fue y le preguntó: ¿cuánto dejó? Y el abogado respondió: lo dejó todo, no se llevó nada con él. Y ciertamente dejó todo. Todo dejó. No se llevó nada, porque nada nos vamos a llevar de este mundo.
Así que Santiago estaba condenando a los ricos impíos por acumular su dinero de forma egoísta. El oro y la plata se enmohecen. Sus poseedores están hoy en auge y mañana en la quiebra. Cuando una persona logra tener una fortuna, desea tener cada vez más. Es como beber agua del mar. Cuanto más uno beba de ella, más sed tendrá. Una persona con esa actitud frente al dinero podrá continuar acumulando riquezas, pero estas no le harán más feliz. Realmente podemos verlo esto a diario. ¿Cuántas personas ricas y de pronto se le despierta un cáncer y en pocos meses, incluso algunos en pocos días, se esfumó toda su vida, ¿no? Y lo que has provisto, ¿de quién será?, dijo el Señor, ¿no? Y hemos leído algo sobre las vidas de dos conocidos multimillonarios cuyas vidas fueron un ejemplo de la futilidad o inutilidad de las riquezas. Ambos fueron hombres notables que construyeron grandes imperios financieros, pero uno de ellos en sus últimos años de vida fue un solitario y un enfermo. En esos años él no pudo haber sido feliz. Y del otro hombre, la prensa publicó la siguiente declaración: daría toda mi riqueza simplemente por un matrimonio feliz. ¿Sí? Qué conclusión trágica para toda una vida de esfuerzos, realmente. Pero encontramos muchas personas en esta situación. Dios dio las riquezas no para que fueran acumuladas, sino para que fueran administradas. El hombre rico de la parábola que Cristo relató planeaba construir graneros más grandes para almacenar sus frutos y sus bienes. Pero una persona solo puede consumir una cantidad limitada de comida y de bebida, y su mente solo puede asimilar una determinada cantidad de riqueza. Todo lo que exceda esa cantidad le producirá una ansiedad insaciable e incontrolable de tener más, y entonces no experimentará una verdadera satisfacción. Por tal motivo, nuestro Señor llamó insensato al hombre de la parábola. En vez de intentar construir incontables graneros, debería haberse preocupado de ayudar a otros a llenar sus graneros, porque él tenía de sobra. Todo eso le alcanzaba y le sobraba para él mismo. Sin embargo, él quería más y más. A un agricultor cristiano de cierto país, la organización de agricultores a la cual pertenecía le pidió que se deshiciera de parte de su cosecha para poder mantener los precios altos. En consecuencia, se destruyeron toneladas de frutas, y pensar que tantas personas habrían podido satisfacerse con aquella fruta, y pensar que lo mismo sigue sucediendo en nuestro tiempo en diferentes partes del mundo. Por ello, Santiago dijo que la riqueza debía ser administrada y no acumulada de forma egoísta. Vamos a ir a otro tema musical y luego continuamos en el versículo 4 de este capítulo 5 de la Epístola de Santiago.
escuchando Hablando de Continuamos en esta tarde, luego de haber escuchado este precioso himno, Yo me rindo a él, instrumental, ¿no? Vamos a continuar viendo acá en Santiago capítulo 5, verso 4, y damos gracias a Dios por todos los hermanos y hermanas que están escuchando, los que van a escuchar luego también este programa. Versículo 4 dice así: estamos hablando acerca de la denuncia de los ricos. Acá en los primeros 6 versículos hemos leído, y el castigo para los que oprimen al pobre es en realidad lo que está tratando acá Santiago. Y aparentemente estas eran personas impías, no estaba hablando dentro de la grey del Señor, sino, pero lamentablemente tengo que decir que también existe dentro de la grey del Señor hermanos que oprimen a otros hermanos. Lo existe, no lo podemos negar esto, ¿sí? Y muchas veces se desestima al hermano. Existía en el pueblo de Israel, esto pasaba. El hermano vendía al hermano por un par de zapatos, dice la Biblia, ¿sí? Se entregaban mutuamente, ¿no? El que tenía más posibilidad entregaba al que tenía menos posibilidad en lugar de ayudar. Y violaba el propio pueblo de Israel, violaba la ley de Dios. Así que también en este tiempo existen estas clases de personas. La palabra de Dios nos habla a todos. En realidad acá está hablando a aquellos que les está advirtiendo Santiago que Cristo viene, ¿no? Cristo viene y Él va a juzgar todas las cosas. Y acá en este versículo 4 dice: he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Dice: y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Nombre de guerra de parte de Dios, de los ejércitos. Gloria al Señor. ¿Sí? Santiago condenó a los impíos ricos no solo por acumular dinero, sino también por hacerlo de una forma deshonesta. Ellos habían robado a los pobres para hacerse ricos. Y en la parábola, el hombre rico había dejado caer algunas migajas para el mendigo. Y aquí tenemos también uno de los mensajes de la parábola. El mendigo había sido colocado a la puerta de la casa del rico porque éste era responsable de él. Éste era responsable. Hay algunos que explotan a los propios hermanos queridos. En Proverbios capítulo 22, versículo 7 dice: el rico domina a los pobres y el deudor es esclavo del acreedor. Así que Dios condenó al impío rico por hacer su dinero deshonestamente, especialmente cuando estaba oprimiendo a los hijos de Dios. Puede que Dios no haga nada para corregir esas situaciones hoy, pero Él va a juzgar en el futuro. Si los hombres están incrementando sus riquezas, pisando las manos de quienes se encuentran en un nivel inferior a ellos, entonces Dios juzgará esas injusticias. Estas palabras deberían servir como advertencia para quienes actúen de esa manera, para quienes abusen de su prójimo. Por lo tanto, Dios juzgará la forma en la que las personas ganan su dinero y la manera en que lo gastan también, ¿sí? Gloria al Señor. Algunos le ponen, bueno, con esto le tiene que alcanzar, pero ellos tienen la posibilidad de pronto de poder pagar lo que se debe, ¿no? El obrero es digno de su salario, dice la palabra de Dios. Por eso, qué importante que todos estos temas que estamos compartiendo, nosotros prestemos atención, que nada escapa de la mirada del Señor. Lo que hemos compartido hasta aquí es que no hay mérito en ser pobre ni hay condenación por ser rico. El asunto es cómo se han usado las riquezas. Más aún, aquí se habla de las riquezas obtenidas por medios del fraude y la opresión. Que el mundo oprima al pobre, que en el mundo sucedan estas cosas es una cosa, pero que suceda dentro del seno de la iglesia, llamándonos hijos de Dios, hermanos, esto es muy triste y lamentable. Y Dios va a juzgar eso también, ¿sí? Por eso, hermanos, qué tremendo. Gloria al nombre del Señor. También en el versículo 5 dice: habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza.
Aquí vemos que los ricos estaban gastando su dinero de una manera malvada y pecaminosa. Y hay otros proverbios también, por ejemplo, Proverbio 18, versículo 11, dice así: las riquezas del rico son su ciudad fortificada, como un muro defensivo se las imagina. Y otro se encuentra también en el capítulo 28, verso 11 también, y dice: el hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre e inteligente lo escudriña. Esta es la imagen de aquellos dos ricos impíos de quienes habló el Señor Jesús, porque ambos quisieron disfrutar de su dinero hasta el máximo. Uno quiso almacenar sus riquezas y disfrutarlas a su avanzada edad, y el otro las estaba disfrutando mientras el mendigo yacía a la puerta de su casa. Si alguien está decidido a vivir solamente para esta vida, como si no hubiera una vida eterna, debería asegurarse de disfrutarla bien, aunque Dios dice que es un insensato. Usted puede disfrutar todo lo que quiera, pero esto no le va a servir para la eternidad, ¿sí? Gloria al Señor. Versículo 6 dice: habéis condenado, gracias Señor, habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. ¿Sí? Qué tremendo. Santiago expresó una grave acusación: habéis condenado y dado muerte al justo. En su lucha por adquirir más riqueza, los ricos usaban su influencia en tribunales de justicia, de manera que eran culpables de llevar condenación e incluso la muerte a personas inocentes, sin que éstos ofrecieran resistencia. La referencia aquí tenía que ver con una clase social antes que a un solo individuo. Lo que comenzó con un gran interés en el dinero terminó en una manipulación de la justicia y una insensibilidad al sufrimiento y muerte de personas sin recursos. Esto lo vemos a diario también, ¿sí? Que compran a los jueces, compran todo se paga. El que tiene plata, como dice un dicho, hace lo que quiere, hasta donde Dios lo deje, digo yo. Gloria a Dios, porque Dios verdaderamente es el único juez justo y el que sabe todas las cosas, y nada se esconde de su mirada, ¿sí? Y también en este versículo 6 continúa diciendo: sin que Él os haga resistencia. Así que los ricos opresores estaban saliéndose, como quien dice, con la suya, y también estaban evitando las consecuencias de las injusticias cometidas. ¿Cuántas veces lo vemos esto, no? ¡Qué injusticia! ¡Qué injusticia! Cuántas marchas, cuántos pedidos de justicia en toda la sociedad, ¿sí? Y con cuántas denuncias de corrupción de aquellos señores que se adueñan, ¿no? Se adueñan, de pronto están en un lugar, en un cargo, ¿no? Donde se los ha elegido para que puedan juzgar o llevar adelante, ¿no? Una nación, y de pronto se enseñorean de ella y manipulan y hacen y deshacen, pero de todo eso se va a dar cuenta Dios también. Por eso Santiago veía a los malvados multiplicarse y progresar constantemente. Le pareció que los demás, los que esperaban en Dios, cuando cometían un error, eran castigados y debían pasar por grandes pruebas y sufrimientos. Los poderosos parecían escapar a esa regla y seguían prosperando. Así que David tuvo que tener una experiencia personal con Dios para poder asimilar esas situaciones de la vida injustas y para las cuales no tenía explicación, ¿sí? Gloria al Señor. Porque, como dijimos anteriormente, en un principio al rey David le disgustaba y resultaba incomprensible esta situación, cuando veía que parecía que se eran multiplicados haciendo maldades, eran prosperados y parecía que no pasaba nada, ¿no? Mientras oprimían al otro. Y por eso vemos, hermanos, que Dios está en control, y en realidad en esa situación hay que ver el juicio de Dios sobre los malvados, porque la Biblia nos habla acerca de esto. Él no los juzgó entonces y tampoco parece hacerlo en la actualidad, ¿no? Pero al final de los tiempos hacia el cual ellos se dirigen es terrible.
Gloria a Dios. Hay muchas personas que al final de su vida están marcados por la decepción, las ilusiones rotas, ¿sí? Familias que se han deshecho, la soledad y en muchos casos la ruina. Queda claro que las riquezas materiales nunca han traído felicidad a la humanidad, ¿sí? Hay un tema de autor que se llama Vanas riquezas, ¿no? Tremendo también. Y aquí también hay una lección para los cristianos que poseen grandes recursos económicos. La gran pregunta de Dios tiene que ver con la forma en que estén usando sus riquezas. Es que un creyente que anhela experimentar un crecimiento espiritual no debería ser atrapado en esa carrera por acumular riquezas con fines egoístas. Más bien, el cristiano debería considerarse a sí mismo como un administrador de los bienes que Dios le ha confiado para la gloria de Dios y el beneficio de otros. No es como en el mundo. Yo me lo gané, es mío. Todo es provisión de Dios en Cristo, porque de Él somos, y todo lo que tenemos y todo lo que somos es por la gracia de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? Gloria al Señor. Si Él nos ha dado los dones espirituales que no se compran con oro o plata y es para la edificación mutua del cuerpo de Cristo, también lo es todo lo que Dios nos da. ¿Sí? Tremendo es esto. ¿Sí? Gloria al Señor. Realmente, Proverbios capítulo 30, verso 8 dice: vanidad y mentira aparta de mí, y no me des pobreza ni riqueza, sino susténtame con el pan necesario. Quizás si fuéramos ricos olvidaríamos nuestra dependencia de Dios, y si fuéramos pobres podríamos ser tentados a usar medios deshonestos para adquirir riquezas. Por ello debemos estar agradecidos por ser buenos administradores de Dios con los medios que Él ha provisto a cada uno. No es lo que no tenemos, sino qué hacemos con lo que tenemos. No es lo que no tenemos, hermanos, es qué hacemos con lo que tenemos. ¿Sí? Gloria al Señor. Y Dios nos va a bendecir y nos va a prosperar. ¿Sí? Sea mucho, sea poco, pero si le damos un buen uso a lo que Dios nos da. ¿Sí? Gloria al Señor. Podemos recordar al apóstol Pablo, que cerca del final de su vida declaró en la carta a los Filipenses, en el capítulo 4, verso 11 al 13, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria al Señor. Eso dijo el apóstol Pablo, y nosotros muchas veces también en nuestra vida cristiana, vaya que lo hemos reiterado muchas veces, pero cuando viene la escasez, gloria al Señor. Estamos en todo entrenado, preparado para darle la gloria al Señor. Qué tremendo, hermanos. Voy a leer algunos mensajitos. Gracias al Señor por todos. Mi esposo dice: saludos a la audiencia, hermoso programa como vos, gracias por estar allí desde su lugar de trabajo, él está escuchando. Y también acá dice Solcito Mariposa Póntica Zuleta, miren qué nombre, Solcito Mariposa Póntica Zuleta. Pido oración por mi vida, me llamo María Zuleta, también pido por mi mamá María Paz, mis hermanos y hermana Erika Paz, por David Zuleta, por Armando Zuleta, por salvación y liberación de opresiones satánicas. Marcelo Díaz dice: hola Tere, bendiciones. Gracias Marcelo, compañero allí del programa Metal de Vida también. Gracias al Señor por la vida de Marcelo Díaz, que Dios te bendiga y el Señor te use también. He visto que está invitado a un programa de radio también, así que el Señor lo esté usando a nuestro hermano allí como lo hace siempre. Gloria al nombre del Señor. Vamos a ir a otro tema musical y luego compartimos algunos versículos más y vamos a estar orando.
No más venda de Lázaro estuvimos escuchando y verdaderamente, ¿no, hermanos? Qué lindo, que saber que estamos en Cristo y que, bueno, este tema hablaba de ir de acá para allá, pero qué bueno que nosotros estamos firmes sobre la roca que es el Señor y que sabemos que tenemos vida eterna en Él. Voy a leer acá en Primera de Pedro, capítulo 4, en el verso 13 al 16, dice así: Si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sos vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Y cómo es padecer como cristiano? ¿Sí? Haciendo el bien, ¿sí? Haciendo el bien. Gloria al Señor. En este caso, la palabra de Dios nos enseña, ¿sí?, que no hay mérito en ser pobre, ni hay condenación por ser rico. El asunto es cómo se han usado las riquezas. Más aún, aquí se habla de las riquezas obtenidas por medio del fraude y la opresión, aunque muchas veces nos tengamos que padecer injusticias y cuantas cosas, porque realmente, ¿no? Hermanos, cuando uno se esfuerza y ve que no hay fruto porque hay una persona avara, una persona mezquina o codiciosa, que teniendo la posibilidad, ¿no?, de bendecir a otros no lo hace, entonces uno padece, ¿no? Pero la palabra de Dios nos alienta a nosotros. Si este es el caso, dice que ninguno de nosotros debe padecer como homicida o ladrón o malhechor, no siendo nosotros mezquinos, egoístas o avaros o codiciosos, sino que podamos nosotros hacer el bien. Y también en Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 10, este versículo que dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, y después dice: el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. A eso te lleva la codicia, el querer tener, ¿sí? Gloria a Dios. Y comienza luego el infortunio. Por eso, hermanos, en el versículo 3 leíamos también en este capítulo 5 de esta carta de Santiago, que nos decía así: vuestro oro y plata están enmohecidos. Y esa palabra que cuando habla de sumo, en algunas versiones dicen óxido, ¿sí? O sea, las riquezas acumuladas pero no usadas, ¿qué pasa? Es como el óxido, se oxidan, se echan a perder, se corrompen, no sirve después, ¿sí? Y también vemos en el versículo 5 que dice: habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos, habéis engordado, esta parte, vuestros corazones como en día de matanza. Como en día de matanza, como está diciendo, como animales brutos que comen y se engordan el mismo día de la matanza, ¿sí? O sea que están hinchados, nada más hinchados. Tremendo es esto, puro aire. Puro aire, nada más. Así es la persona que codicia y que se beneficia, ¿sí?, con el sufrimiento de otro, con el padecimiento de otro, sin tener en cuenta eso, hermano, es tremendo. Por eso también vemos 3 pecados de los ricos. Vamos a leer algunos pasajes también, lo que habla acá en el versículo 4, donde dice: aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, que no se les había pagado, que con engaño se les retuvo el salario. ¿Cuántas veces? La semana anterior, hace 2 semanas, que los médicos viven reclamando también, y así reclamo de los médicos, reclamo de los maestros, reclamo de los jubilados, reclamos de todo hay, ¿no?, en este mundo, ¿sí? Y muchas veces no, porque no hay esto, aquello, lo otro, no en este gobierno, sino en todos los gobiernos, desde que yo tengo uso de razón o de memoria. Siempre he escuchado esto, siempre lo he escuchado, ¿sí?
Por eso nuestra provisión viene de Dios, hermano, no viene de acá, de este mundo, sino del Señor y de nuestra manera de conducirnos en la vida. Es Dios el que hace prosperar nuestro camino, ¿sí? Gloria al nombre del Señor. Deuteronomio voy a buscar, capítulo 24 también en esta tarde, y dice así la palabra de Dios en este versículo 14 y 15. Deuteronomio 14 y 15 del capítulo 24 dice así: no oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra, dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre, y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová, y sea en ti pecado, ¿sí? Podemos ver los 3 pecados de los ricos, el mal salario del obrero, y en este caso la retención del salario. En Malaquías capítulo 3, versículo 5 también, gloria a Dios, Malaquías, Antiguo Testamento, estamos compartiendo también, porque habíamos mencionado que Dios había establecido ya sus leyes en el Antiguo Testamento, y acá vuelve a hablar. Malaquías 3:5 dice así: y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. O sea que empieza hablando acá de varios, ¿no? de varios hechos delictivos delante de Dios, y que el mismo Dios va a ser testigo, gloria al Señor, contra estas acciones. Y acá volvemos a ver lo que dice el versículo 4 de Santiago, la retención del jornal, defraudar en el salario al jornalero. ¿Qué significa defraudar? Darle menos de lo que vale su trabajo, ¿sí? Menos de lo que vale su trabajo. Hermanos, teniendo la posibilidad de hacerlo, estamos hablando, y algunos se abusan, ¿no? Se abusan de la necesidad del otro, y es una manera de enseñorearse, pero ojo, porque Dios toma cuenta y Él va a intervenir directamente. Vemos Antiguo y Nuevo Testamento. Ahora estamos en el Antiguo Testamento, y en Levítico, capítulo 19, también dice la palabra de Dios, en el versículo 13 dice así: no oprimirás a tu prójimo ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana, ¿sí? Hay que pagar en término y en fecha. Eso está hablando acá con respecto a la persona que está trabajando para nosotros en tal caso. Y también en el versículo 5 habla acerca de la vida disoluta. Hacían lo que querían, lo que, como se dice quizás mal y pronto, ¿no? Lo que se les antojaba, realmente. Tenían ganas de hacer esto y lo hacían, y no teniendo consideración de la necesidad del otro, siendo egoísta, obrando egoístamente. Y vamos a ver también en Timoteo nuevamente, capítulo 5, en la primera carta de Timoteo 5, versículo 6, dice así: pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta, ¿no? Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 6, y acá está hablando acerca de las viudas también, ¿no? Pero está hablando tanto al hombre y a la mujer también. Entregarse a los placeres es lo que estamos hablando. La condena y muerte del justo en el versículo 6, tanto material como espiritual también. Tremendo es esto. Por eso de todo le vamos a dar cuenta a Dios. En esta tarde vamos a hacer una oración y damos gracias al Señor por la vida de todos y cada uno de los que están acompañando en sintonía. Gloria al nombre del Señor. Dios es bueno, ¿sí? Dios es fiel. Dios es verdadero. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta tarde, gracias Padre por tu palabra que es viva, por tu palabra que es eficaz, que sustenta nuestras vidas tanto en lo espiritual como en lo físico, Señor, porque ella es medicina a nuestro cuerpo y es refrigerio a nuestros huesos, Señor,
y en la economía también, Señor, porque tú eres el que prospera nuestros caminos, Señor Dios mío, porque es tu bendición la que enriquece y no añade tristezas con ella, Señor amado. Oh Dios mío, todo por tu palabra, Señor, que es viva, que es eficaz, tu palabra poderosa que actúa en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, en nuestros sentidos, Padre amado, Dios eterno, glorifícate en esta tarde, Señor amado, ilumina los pensamientos de todos y cada uno, Señor. Derriba toda fortaleza, si hay, Señor, mezquindad, si hay avaricia, si hay codicia, si hay egoísmo, Señor. Tú conoces cada corazón de los que están en sintonía, de todos aquellos, Señor, que están escuchando esta palabra, Dios mío, estés tocando. Donde hay injusticia, sabemos que tú obras con justicia, y como en estos versículos, Señor, es tu palabra para advertir, Señor, contra el mal uso del dinero, Señor, de la provisión que tú das, Padre. Oh Dios mío, Rey eterno, te pedimos que si alguno está en esta situación lo pueda corregir, pueda, Señor, cambiar, Señor, en su mente, en su corazón, para poder bendecir a otro en el nombre de Jesucristo. Tú eres fiel y verdadero, Señor. Nada se escapa de tu mirada, Señor amado. Por eso, en esta tarde presentamos delante de ti toda necesidad, Señor, en la economía, Padre, en el trabajo, sea suplida toda necesidad, Padre Dios mío, se cumpla tu palabra que dice que el obrero es digno de su salario, Señor. Se cumpla tu propósito en cada vida, Dios mío, oh Señor amado, que podamos crecer y prosperar en todos los sentidos, en el nombre de Jesús. Y oramos también, Señor, por la vida, Señor Dios mío, de Marcelo, Señor, que pidió oración por su vida, por liberación, Padre amado. Oramos para que él sea tocado, Señor, para que él sea libertado. Marcelo García, Señor, libera, Padre, toda atadura, toda ligadura, Señor, en su mente, en su corazón, en su cuerpo, en su economía, Padre, esté sobrando, Señor, en su necesidad, Padre, tú le conoces. Él está pidiendo oración para ser libertado de toda cautividad. Ayúdalo, hazlo voluntarioso, Señor. Rompe toda obra negativa, Señor, de destrucción, de muerte, Señor amado. Dios mío, Cristo de la gloria, hay poder en tu nombre, Señor. Sigas tocando y fortaleciendo la vida de mi hermana Henry, Señor. Fortalécela, cúbrela con tu sangre, Padre amado. Bendice su camino, Señor. Bendice, Señor, su cuerpo, Padre Dios mío, Dios de la gloria. Tócala, Espíritu Santo, su economía. Multiplícale, súplele, Señor, a mi hermana también en esta tarde. Dios mío, también te pedimos por el pedido de Sol Mariposa, Señor, Dios mío, por toda la familia Zuleta, Señor, por cada una de estas personas, Señor, que ella ha puesto en oración, Dios mío, por María, Señor, Cristo de la gloria, por sus hermanos Erika, Señor, y David, Padre, para que sean salvos, Padre amado, Dios mío, y sean libres de opresiones satánicas, Padre. Todo espíritu contrario a tu palabra, todo espíritu, Señor, de las tinieblas, Padre Dios mío, tú estés cortando, que ellos puedan venir a ti para ser libres, para ser salvos, para ser restaurados, para ser fortalecidos, Dios mío, para ser iluminados en esta tarde, en el nombre de Jesús. Clamamos a ti, Señor, por la vida, Señor, de Vanessa, de Cristian, de Victoria, Señor, por Lorena, Señor, y por sus hijos en esta tarde, Padre amado, por esta familia, Dios mío, por ese negocio que ellos tienen. Prospera su camino, tanto en lo espiritual, en lo físico y en lo económico, Padre. Sean suplidas las necesidades de tu pueblo, Señor amados. Haya una conversión, una liberación total, Señor, en los seres queridos, en la familia, Padre. Se rompa toda cadena, atadura y ligadura en el nombre poderoso de Jesús. Tú eres fiel a tu palabra, Señor. Bendice a Marcelo, Señor, a Marcelo Díaz, Padre. Usa su vida, sigue obrando, Señor, en él, Padre amado, oh Rey amado, para que siga sembrando tu palabra, Dios mío, a donde quiera que vaya, Señor. Sigue utilizando su vida. Bendice a su esposa, a sus hijas, Padre. Bendice a sus nietos, a sus hijos, Padre, en el nombre de Jesús, Padre de misericordia. Oramos, Padre, por la familia. Oramos, Padre, por cada hogar, por cada vida en esta tarde, en el nombre glorioso y poderoso de Jesucristo. Fortalece la vida de mi esposo, guárdalo de regreso, Señor. Bendice a todos los que están en sintonía, Padre de misericordia. Extiende tu poderosa mano
mío, en cada vida, en el nombre glorioso de Jesús, Padre eterno. Gracias por cada pedido de oración, Señor, por los que estamos orando, y sabemos, Padre Dios mío, que vas a seguir, Señor, operando liberación, restauración, fortaleciendo, salvando, sanando, porque la obra de tu Espíritu Santo está vigente, Señor, en este tiempo de gracia, en este tiempo de salvación, en este tiempo de vida, en este tiempo de esperanza, Señor. Hay poder en tu nombre, se rompe toda cadena, se mueve todo monte, Señor amado, y hay victoria en tu nombre, Jesucristo. Gracias por esta tarde, gracias por este programa y por cada vida que está en sintonía, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios damos por esta oportunidad que tuvimos de poder compartir la palabra de Dios. Que el Señor siga fortaleciendo y bendiciendo tu vida. Mañana estará el programa Metal de Vida de 23 a 2 de la mañana y el lunes la vigilia grabada de 0 a 3 de la mañana del Ministerio del Incomparable. Nos volvemos a escuchar el miércoles en vivo nuevamente, Dios mediante. Tengan ustedes muy buenas tardes y gracias a nuestro hermano Johnny por su trabajo. Bendiciones para todos. Te has vuelto en mi respirar y en tu faz vi el amor por la humanidad, perdida en el dolor, vacía sin salvación. Sé que solo tus palabras cambian el mundo y dime qué decir. 94.1 FM. Inicio de espacio publicitario. El mejor plan para el sábado por la noche. Te invitamos a una trasnoche especial donde compartiremos buena música y la inquebrantable palabra de Dios. Todos los sábados a partir de las 23 horas. Metal de Vida. Por la 94.1 FM La Predicadora, con la conducción del pastor Omar Escubilla. Dale, pasa la voz. Hay una generación que no vino a pasar desapercibida, vino a dejar huellas. Revolución Juvenil, marcando huellas. Un espacio donde la fe cobra vida, donde la palabra transforma y la música enciende el alma. No temeré a lo que puedan hacer, no temeré. Revolución Juvenil, marcando huellas, con la conducción de la hermana Adriana y el evangelista Ariel Tula, todos los lunes de 21 a 0 y los miércoles de 11 a 13 horas. No es solo un programa, es un movimiento. Búscanos en las redes como Revolución Juvenil Marcando Huellas y escúchanos en vivo los lunes a las 21 y los miércoles a las 11 en La Predicadora, FM 94.1. Revolución Juvenil, marcando huellas que trascienden. Hacé conocer tu marca, producto o negocio.